En esta clase veremos algunos conceptos de CSS, por ejemplo, qué es, veremos cómo utilizarlo y veremos las reglas para poder utilizar los estilos. Como primer punto tenemos la definición y tenemos que CSS significa hojas de estilo en cascada. ¿Y qué cosa es? Pues es un lenguaje que define el estilo de un documento HTML. Gracias a este lenguaje nosotros podemos cambiar la apariencia de nuestras páginas web. ¿Cómo podemos cambiar la apariencia? Bueno, pues podemos cambiar el tipo de fuente, los colores, tanto de letra como de columnas o apartados de nuestra página web. Podemos redondear bordes, aplicar bordes, podemos posicionar elementos en alguna parte de nuestra página. Entonces todo eso lo vamos a poder hacer por medio de los estilos o CSS. Hay varias formas de utilizar los estilos, tres específicamente. La primera es utilizarlo en línea dentro de nuestro código HTML, en la misma línea donde se encuentra el elemento HTML, pues insertar ahí un estilo para modificar ese elemento en particular. La segunda forma es por medio de código incrustado, y esto se hace en la parte superior de nuestro documento HTML, en la cabecera, utilizando una etiqueta que se llama style. Y la tercera forma en que podemos utilizar nuestros estilos es por medio de un documento externo. ¿Vale? Bueno, pues vamos a continuar con las reglas del CSS. Entonces, ¿cuáles son las partes que forman la regla o la sintaxis de la declaración de este código? El primer punto es tener un selector. En este ejemplo tenemos a un H1 como selector. Abrimos llaves y después viene la propiedad, dos puntos y el valor que le vamos a asignar a esa propiedad. Y algo importante, el punto y coma. Y cerramos la llavecita. Entonces, de esta manera nosotros podemos formar nuestras reglas para nuestro código CSS. ¿Cuáles son los selectores? En la diapositiva anterior veíamos que teníamos un selector como H1. Bueno, pero hay varios tipos de selectores. Tenemos los selectores de tipo, que son los elementos de HTML. Por ejemplo, H1, ya sabemos que puede ser H2, H3, dependiendo. El párrafo, el link, la tabla y cualquier elemento HTML que nosotros querramos modificar es un selector de tipo. Aquí podemos poner el form, podemos poner el input, podemos poner el select, cualquiera, ¿no? Cualquier elemento HTML es un selector de tipo. Tenemos otros tipos de selectores, que es por ID y class. ID y class son atributos de nuestros elementos HTML. Nosotros podemos asignarle un ID y podemos asignarle una clase. Al momento de llamarlo en nuestra regla CSS, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Para el ID vamos a utilizar el símbolo gato y el nombre del ID que le hayamos puesto a nuestro elemento. Y para la clase vamos a utilizar el punto y el nombre de la clase que nosotros le hayamos asignado. Y el tercer tipo de selector que vamos a ver son los descendientes. Y los descendientes no es más que un elemento que está dentro de otros elementos. En este caso, estoy indicando que la P está dentro de un div y que este div está dentro de un section. Y ahora vamos a ver pues, la parte práctica. Aquí yo ya tengo creado dos archivos, el archivo index.html y el archivo estilos.css. Y vamos a trabajar con estos archivitos. Para empezar voy a crear un documento de HTML. De hecho, si yo le doy aquí ya me aparece toda la estructura. Y si no les aparece, pues bueno, tienen que escribirlo todo a mano, ¿no? De preferencia, pues escríbanlo todo a mano para que lo vayan aprendiendo. Aquí en título le vamos a poner práctica CSS. Bueno.
Y dentro de nuestro body es cuando ya va el cuerpo de nuestro documento. Entonces, lo que voy a hacer es agregar una P. Le vamos a poner aquí bienvenidos. Ahí está. Y vamos a ver la primera forma de utilizar los estilos, que nos decía que es aplicar el CSS en línea con el código HTML, como que si fuera un atributo del elemento. Entonces, voy a poner mi previo para que vayamos viendo cómo va funcionando o cómo va realizando los cambios. Bueno, ahí está cargando, parece. Ahí está. Bueno, entonces lo que voy a hacer es poner un atributo a mi elemento P que sea style, y dentro de las comillas voy a poner el valor. Por ejemplo, voy a guardar cambios y ya veo que le estoy aplicando un estilo a mi elemento P, y este es un estilo en línea que solamente está afectando pues a la P que estoy poniendo aquí, porque le estoy poniendo un atributo específico a este elemento, ¿vale? Esa sería la primera forma de utilizar el CSS. Voy a borrar esto de mientras y vamos a ver la segunda forma, que es incrustar el código CSS en la parte superior, en el head de nuestro documento. Entonces me voy a ir hasta acá abajo, pero dentro del head, y ahí voy a utilizar esta etiqueta style. Y dentro de estas etiquetas estilo le vamos a decir, voy a agregar el código CSS. Entonces aquí ya puedo poner el selector, abro las llaves, voy a poner la propiedad, el valor y el puntico, y automáticamente también veo los cambios reflejados en mi P. La ventaja de utilizar estas etiquetas de estilo es de que si yo tengo otra P aquí, todas las P's van a tomar ese valor, al contrario del ejemplo 1, que solamente en la etiqueta que yo lo estaba declarando, pues solamente esa se veía, ¿no? Bueno. Y vamos a ver el tercer ejemplo de cómo utilizar los estilos. Entonces voy a borrar esto. Y la tercera forma es utilizando un archivo externo. Y aquí ya lo tengo creado, ¿vale? Entonces aquí voy a poner el selector y voy a poner la propiedad, el valor, y guardo cambios. Aquí ya guardé cambios, sin embargo pues no veo nada reflejado en mi documento HTML, en mi navegador. Entonces, para que yo pueda mandar a llamar esta hoja de estilos, tengo que hacerlo en el head. Entonces aquí, antes de cerrar, voy a poner la etiqueta link, y aquí donde dice href, pues tengo que buscar dónde está ubicado esta hoja de estilos. En mi caso están en el mismo nivel, entonces simplemente le pongo el nombre. Voy a guardar cambios y ya puedo ver reflejado las modificaciones que hice para esa regla en específico que puse aquí. Aquí ya nosotros le podemos cambiar lo que queramos, por ejemplo, de esa manera. Entonces, esas son las tres formas que nosotros podemos utilizar para manipular los estilos de nuestra página web. Voy a borrar de mientras esto y vamos a crear otra estructura para ver los selectores. Entonces aquí voy a utilizar una etiqueta main, que ya vimos que es para el contenido principal de nuestra página. Voy a agregar un encabezado y aquí voy a utilizar un h1, pero a este h1 le voy a poner una clase, un atributo clase que va a ser
título. ¿Vale? Fuera del header voy a poner una P, que también le voy a agregar una clase, y esta clase también va a ser título, exactamente igual a la que le puse al H1. Esto es para nuestro ejemplo. Tenemos nuestra P. Ahora voy a agregar un section, y dentro del section voy a agregar un H1. Este H1 le vamos a agregar un ID. Ahí está. Bueno, entonces ya podemos ver nuestro primer H1 que tiene la clase título. Tenemos nuestra P que tiene la clase título también, que ahorita está agarrando un color rojo porque lo tenemos definido aquí, pero ahorita lo voy a borrar para que todo quede normal. Y tenemos un H1 pero que tiene un ID. Entonces, hasta el momento no vemos ningún cambio porque no estamos mandando a llamar o asignándoles ningún estilo al ID ni a la clase. Entonces esto es de manera normal. Ahora, nos vamos a ir a nuestra hoja de estilos y lo que vamos a hacer es trabajar con la clase. Entonces, ¿quiénes tienen clase? El H1 y la P, y la clase se llama título. Entonces recordemos que para trabajar con una clase es punto y el nombre de la clase. Ese sería nuestro selector de clase. Entonces, ¿qué cosa le voy a asignar a los elementos que tengan la clase título? Bueno, le voy a poner un color rojo. Solamente a los elementos que tengan la clase título. ¿Quiénes son? El primer H1 y la P. Esos dos elementos tienen la clase título. Ahora quiero manipular este elemento que tiene un ID. Entonces, recordemos que el ID lo vamos a mandar a llamar con el gato. Entonces, ¿cómo se llama mi ID? Es importante el nombre que le hayamos puesto. Se llama título sección. Entonces aquí le voy a poner título sección. Y ahora sí puedo poner las propiedades que yo quiera modificar. Entonces, en este caso le vamos a poner un color que se note. Y listo. Algo importante es que las clases se pueden repetir, como en este caso. Tanto el H1 como la P tienen la misma clase, pero los IDs son, como su nombre lo indica, es un identificador, es algo propio del elemento. Esto no se debe de repetir, ¿vale? Entonces, si yo quiero asignarle un estilo muy específico y único a un elemento, pues me conviene utilizar un ID. Si es un estilo que quiero que muchos elementos lo tengan, entonces me interesa utilizar una clase. Vamos a ver otro ejemplo. El ejemplo cuando un elemento es descendiente, ¿vale? Entonces voy a utilizar un elemento. Aquí voy a agregar un elemento. Dentro del section voy a agregar un div, y dentro del div voy a agregar una P. Entonces esta P va a decir soy un contenido. Ahí está. Entonces, si se dan cuenta, ahorita agregué esta P, y si me voy a los estilos, las P's no tienen ningún formato. Voy a asignarle un formato a esta P, pero solamente a esta P. De hecho, voy a agregar otra P aquí. Soy contenido 2, para que podamos ver la diferencia. Aquí. Entonces, voy a asignarle un estilo únicamente a esta P. Entonces, para diferenciar esta P de esta otra P, una forma sería agregarle un ID, pero otra forma que tenemos es utilizando los selectores descendientes. Entonces, yo puedo decir que esta P está dentro de un div y este div está dentro de un section. Entonces, eso es lo que voy a hacer ahorita.
voy a indicarle que quiero cambiar el color solamente de las P's que estén dentro de un div, que estén dentro de un section. Color coral. ¿Y qué pasa? Bueno, pasa que únicamente se va a ver modificado esta P, porque es la única que cumple con que está dentro de un div, dentro de un section. Voy a cambiar el color para que se note un poquito más y no se confunda con el otro, con el de arriba. Ahí está. Entonces, de esta manera pues ya puedo manipular un elemento específico o elementos que estén dentro de algún contenedor. Por ejemplo, si yo quiero agregar otra P aquí, sí se va a ver modificado el color porque está dentro de un div, dentro de un section. Modificado. Pues todas las P's que estén dentro del div, que estén dentro del section, se van a ver modificadas. Esta P que dice soy contenido 2 ya está fuera, ya no cumple con estar dentro del div, entonces por lo tanto ya no toma estos estilos. Con esto hemos concluido esta primera práctica del curso de CSS.